Muy queridos hermanos, bienvenidos ahora a este video que va a ser el número 3 y vamos a tratar un tanto el asunto ¿por qué es tan difícil perdonar? No sé si ustedes se han visto pues en este tipo de formas en las que muchas de las veces pues no se nos da el perdonar a otras personas. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está dificultando que perdonemos a otras personas? He elegido esta imagen que representa pues a una persona, su mano, que está sujetando, me imagino que un carbón caliente, ¿no? Porque está humeando. Y con esto quiero enfatizar que a pesar de las dificultades que se van presentando, ahorita las vamos a ir tratando, son dos aspectos relevantes, aún sabiendo todo el daño que nos está causando a nosotros mismos al no perdonar por estos aspectos que vamos a ver, aún así no suelto, sí, aún así vivo en ese momento de pues de estar apartado, de dañarme a mí mismo, ¿verdad? Con tal de que la otra persona sufra. ¿Sí? Entonces, pues mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros puede estar en esta situación más de las veces que uno pudiera imaginárselo. Vamos entonces a entrar a estos dos puntos. Nos dice la autora, el que decide aventurarse por la senda del perdón descubre una serie de obstáculos que pueden hacer el viaje bastante pesado e incluso imposible. Conviene pues tenerlos bien identificados para perderles el miedo, enfrentarlos, combatirlos y derrotarlos. Estas frases que nos da la autora del libro pues nos ayudan a entender, ¿verdad?, qué cosas son las que están allí, pero hay que identificarlas, hay que saberlas reconocer, como nos dice aquí, pero no basta con la simple aceptación, el simple reconocimiento de lo que hay en mí, sino también, ¿verdad?, que podamos dar los pasos necesarios, suficientes para salir de ello. Cuando se trata de perdonar, son dos los principales enemigos a vencer. Uno de ellos es la soberbia, el otro es el resentimiento. Y ahorita nos vamos a enfocar un tanto al aspecto de la soberbia. San Francisco de Asís insistía mucho en la necesidad de la pobreza porque decía que cuando posees algo, y este algo no necesariamente tiene que ser un bien material, puede ser también un puesto, un título, una imagen ante los demás, te ves obligado a defenderlo. Es curioso, ¿no?, esto que nos menciona aquí la autora. Y continúa, y así ante los propios ojos toda persona se vuelve un enemigo en potencia que amenaza con despojarte. Siempre existe un apego, entonces nosotros tenemos que estar muy al pendiente de estas cosas, ¿no? Un apego también puede ser del qué dirán, ¿verdad? Si le otorgo el perdón, ¿verdad? Bueno, vamos viendo este aspecto más profundamente. El soberbio siempre va a apelar a su orgullo para no dejarse de nadie. Sí, entonces, ¿verdad?, no solamente el qué dirán, sino cómo me voy a dejar yo. Me voy a ver más débil, ¿verdad? Si me van a ver la cara de tonto, ¿verdad?, si otorgo el perdón, si doy el perdón, etcétera, ¿no? Pero también aquí, en este punto, hay que dividir el orgullo en dos clases. El orgullo, que se pueda llamar positivo, y el negativo. Vamos a irlos diferenciando poco a poco en relación a esto, ¿no? Y aquí pues pedimos a Dios que envíe el don del discernimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por los frutos, como nos dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán. El orgullo positivo te da paz, gozo, te hace sentir feliz, te hace dar gracias a Dios y querer que todos sientan lo mismo que tú. Sí, es decir, me siento satisfecho, hice un buen trabajo, me estoy desempeñando muy bien, me siento orgulloso de mí mismo. Ese sería el orgullo positivo. Creo que todos también lo hemos experimentado y esto es sano, esto ayuda emocionalmente, nos ayuda también en nuestra propia autoestima. Sí, pero también existe el orgullo negativo, que sería en este caso primo hermano de la soberbia, ¿no? Sí, entonces el que estemos ahí muy al pendiente de esto, de que podemos nosotros estar allí,
en el orgullo negativo, ¿verdad? Aquel que nos hace sentir más que los demás, que no, aun cuando porque desarrollo este tipo de actividad mejor que otros, pues entonces me siento bien, ¿verdad? Pero de una manera que me lleva a despotricar o a ofender o a humillar a otras personas. Por eso aquí decíamos que hace falta el discernimiento. Y la soberbia, como mencionamos ahorita, nos da una falsa sensación de superioridad en relación a los demás. Miren la imagen que les puse, ¿verdad? Este dibujo de una persona, luego da la sensación de que es pretencioso, orgulloso, malamente, ¿no? La soberbia nos hace creer que somos el centro del universo y todos los demás giran alrededor nuestro. Entonces ahí tendremos nosotros que ser muy cuidadosos con esto, ¿no? Ese orgullo mantiene aparentemente intacta nuestra propia imagen frente a los demás, pero como cristianos no estamos llamados a basar nuestra vida en el qué dirán, sino en el qué dirá Dios. Y a la hora de entregarle cuentas y de explicarle por qué fuimos incapaces de amar como Él nos pidió, ¿qué contestaríamos? Señor, mi hermana falleció sin que nos hubiéramos reconciliado, porque yo tengo mi orgullo. Señor, me negué a perdonar a mi hijo porque es que yo tengo mi orgullo. Sí, entonces chequen el dato, esto que nos ofrece aquí la autora Alejandra, porque nos da estas cosas en las cuales podemos nosotros caer. Luego vienen aquí unas cosas muy interesantes también en cuanto a la reflexión. Nos pide que pues tratemos de echar a volar un poco la imaginación en esto, ¿no? Si hoy te murieras y llegaras de frente a Dios, ¿justificarías con tu orgullo la falta de perdón hacia aquella persona o personas en las que estás pensando? Sí, les recuerdo que lo ideal es que hubiéramos pensado ya desde el principio de este curso a que pudiéramos nosotros tener visualizados a aquellas personas con las cuales estamos ahorita un tanto en problemas o dificultades de reconciliación. Continúa, la soberbia es un enemigo terrible del perdón que puede hacerse presente en tres momentos: cuando no perdonas, cuando perdonas y cuando tienes que pedir perdón. Oh, sí, sí, vamos a checar estos puntos. La soberbia impide perdonar. Te hace pensar que si perdonas quedarás como tonto o débil frente a otros, que era lo que ya veíamos, ¿no? Entonces te impide perdonar. Te cuesta trabajo perdonar al otro porque sientes que quedas como débil o tonto y ese solo pensamiento te resulta intolerable. ¿Por qué le voy a pedir perdón? ¿Por qué le voy a dar el perdón a esta persona? ¿Verdad? Me va a hacer que me vea de esta manera. Más es la percepción de uno, ¿eh? Si uno realmente tiene un equilibrio o una madurez emocional, pues no importaría, ¿sí?, lo que pensaran las otras personas, ¿sí? Pero como que vivimos mucho de la imagen y pues ahí. Entonces la soberbia puede ser que te adornes perdonando, ¿sí? Es decir, mira, te voy a dar el perdón, y así, ¿no? Pero ese no se trata, de eso no es lo que nos está pidiendo Dios. Perdona solo cuando eso te va a dar un resentimiento de superioridad sobre el otro. Sí, hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? Sí, de esta manera estás humillando a la otra persona también. Supuestamente estás otorgando todo el perdón, el magnánimo, ¿verdad? La persona excelente, ¿verdad? El perdonavidas, etcétera, ¿no? El otro aspecto era la soberbia no te deja pedir perdón. ¿Sí? Se necesita valor para reconocer los propios errores. Y a veces como que no estamos dispuestos, ¿verdad?, a eso, a reconocer nuestros propios errores. Te puedes preguntar esto: si te cuesta trabajo pedir perdón y por qué. ¿Sí? Entonces pues allí hay que ir anotando eso y cuestionándose uno mismo, ¿no? Sí, otro aspecto que nos puede ayudar en relación a esto está iluminado por una cita bíblica. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De Mateo 8:34. Negarse a sí mismo. ¿Qué significa? O sea, con todo lo que va implicando. El tomar la cruz te hace más sensible, más sencillo. Sí, pero no en la prepotencia ni en el afán de dominio,
tampoco en los valores que exaltan el mundo, sino en el amor. En esto Jesús vive lo que predica. Si nosotros vamos viendo, ¿verdad?, cómo Jesús sale al encuentro de los demás. Quien quiera ser cristiano tiene que estar dispuesto a entrar en la dinámica de amor y de servicio que Dios propone. ¿Sí? Entonces vamos nosotros el echar a andar todo nuestro corazón, poner todo nuestro corazón en estas cosas y meternos de lleno. Si eres cristiano, tu opción tendrá que ser la del amor y del servicio. Entonces, pues ahí tenemos este aspecto relevante que nos va a ayudar en relación a todo esto. Ahora vemos este otro aspecto, ¿verdad? El primero de ellos, ya decíamos, de las cosas que dificultan que nosotros perdonemos. Una era la soberbia y el otro es el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Por lo general consideramos que resentimiento y enojo son sinónimos, pero esto es un error. El enojo es una emoción y no está mal que sintamos emociones. Lo que puede estar mal es lo que hagamos basados en esas emociones. ¿Sí? Recuerden, cuando uno está enojado, pues puede decir palabras o puede hacer acciones o puede inclusive golpear a otras personas y después, luego, puede ser luego, ¿verdad?, que se nos baje el enojo. Entonces, ¿cómo nos arrepentimos? Pero nos cuesta mucho trabajo el pedir perdón. ¿Sí? Entonces, el resentimiento es estarle echando leña al fuego que alguna vez nos quemó. Sí, perdono, pero no olvido. Ese es el resentimiento, ¿no? Sí, es decir, sí, supuestamente has perdonado, pero estás machaque. Entonces es igualmente absurdo el resentimiento porque es limitar el increíble potencial humano que todos nosotros tenemos. Entonces tenemos que echarle muchas ganas para evitar el resentimiento. El resentimiento es una carga, el resentimiento nos daña. ¿Sí? Dolores de cabeza, de estómago, úlceras, colitis, enfermedades nerviosas y hay quienes incluso que pueden añadir algunos otros aspectos aquí en lo que vamos teniendo con las otras personas, ¿verdad? Porque como tenemos guardado todo eso en nuestro corazón, ¿verdad?, vemos a la persona, ¿verdad?, que nos ha hecho algo y se nos revuelve todo el estómago. Entonces imagínense, ¿verdad?, ya lo mencionábamos en algunos de los videos anteriores, ¿verdad?, que de repente, pues si se trata de un familiar, pues lo vamos a encontrar, ¿verdad?, allí en las reuniones familiares y ahí está. Y entonces te diría, saca de tu corazón toda esa amargura que te carcome y anímate a perdonar. ¿Sí? Entonces el resentimiento te lastima sobre todo a ti, recuerden, por eso ponemos esa imagen al principio de la mano que está agarrando el carbón, ¿verdad?, el carbón que está encendido y que nos está haciendo mucho daño. El resentimiento nos inmoviliza. ¿Qué harías? ¿A quedarte tirado, quejándote y lamentándote por tu caída? Suponiendo, ¿verdad?, que caminamos, ¿verdad? Imagínate que vas con tu grupo de amigos y amigas de excursión, caminan todos juntos a campo traviesa y de repente alguien hace que te tropieces y caigas en un arbusto espinoso. La autora del libro nos dice, ¿qué harías si se presentan varias opciones? Quedarte tirado, quejándote y lamentándote por tu caída, número 1. Número 2, dar de gritos para que todos se detengan a consolarte, a quitarte las espinas. 3, hacer que la persona que te hizo caer se detenga y te ayude. 4, tirarla tú también para que vea lo que se siente. 5, levantarte, sacudirte las espinas y seguir como si nada. Bueno, pues ahí están. Sí, ahí están todas estas cosas, ¿verdad? Y las primeras 4 pues nos van encaminando hacia el resentimiento. En el segundo y tercer caso, provocas que otros también se queden atorados en ese momento sin poder avanzar ni disfrutar la excursión. Y en el cuarto caso se inicia un intercambio de violencias. Y en el último caso, el quinto, en cambio, te niegas a jugar el papel de víctima y ni tú ni nadie se pierde en la excursión. Entonces el resentimiento nos aparta de los otros y de Dios. El problema de esta situación es que cuando te aíslas del hermano, te aíslas también de Dios. El resentimiento te engaña si cree que está bien en todo. El resentimiento es infeccioso, se propaga en tu interior. El resentimiento es como una droga. Piensa en esa persona con la que estás resentido y busca darle solución a eso con humildad.
¿Participas en algún grupo cuya razón de ser es el resentimiento, perseguir a alguien, acabar con alguien? ¿Por qué? Cuidado con todo eso, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué nos está afectando y estamos, las brasas las solas se terminan por apagar, pero cuando se juntan con otras brasas, pues el fuego se hace más tremendo todavía? El Les saluda el Padre Mario Villanueva de la Arquidiócesis de Tijuana. Dios los bendiga.